Bienvenidos a nuestra exploración de hoy. Vivimos en una época donde, bueno, la línea entre nuestra vida real y la que proyectamos en línea es cada vez más difusa. Ujú. Esa presión por mostrar una versión pulida, casi perfecta, es algo que muchos experimentan, ¿no? Como si la vida fuera una especie de vitrina constante. Justamente. Y los materiales que tenemos hoy, una serie de fragmentos que se titulan El filtro de la luz, nos meten de lleno en esa dinámica. Ojo, no son un estudio académico, sino más bien una narración muy personal. Entiendo. Se centran en la historia de Sofía. Ella era lo que hoy llamamos una influencer, ¿verdad? Alguien que construye una comunidad en línea, comparte aspectos de su vida y, bueno, a menudo promociona productos o estilos de vida. Ujú, exactamente. Su sentido de valor personal estaba íntimamente ligado, o sea, pegado a la validación que recibía en redes. Los me gusta, los comentarios, el número de seguidores. Claro. Era una ecuación que parecía simple, pero como veremos, tremendamente frágil. Y la historia toma un giro, inesperado y bastante duro. Un incidente le expone a un nivel de ataque en línea, lo que conocemos como ciberacoso, que es básicamente pues acoso e intimidación intensos por medios digitales, y eso la lleva a una crisis personal muy, muy profunda. Pero esa crisis, según narra El filtro de la luz, se convierte también en un punto de inflexión. La impulsa, digamos, hacia una búsqueda diferente, una transformación que ella describe a través de una experiencia de fe, de encontrar un significado distinto. Entonces, nuestra misión hoy es analizar estos fragmentos, ¿cierto? Seguir el hilo de la historia de Sofía. Queremos entender cómo se presenta en estos textos ese contraste, ese choque entre el valor que el mundo digital parecía ofrecerle y el descubrimiento de lo que ella llama un valor interno, incondicional, basado en su fe. Así es, vamos a explorar las diferentes etapas de su viaje tal como se describen. La fachada, la caída, el refugio y, bueno, la eventual transformación. Perfecto, pues entremos en materia. El primer segmento de los textos nos describe cómo era la vida de Sofía antes de que todo cambiara. ¿Qué nos dicen esos fragmentos sobre su día a día como influencer? Mira, pintan una imagen muy vívida. Su mundo, tal como lo describe el texto, giraba completamente alrededor de la aprobación externa. Se menciona explícitamente que su sensación de valía dependía, pues, directamente de la recepción de sus publicaciones. Los me gusta, los comentarios. Eso mismo, el número de me gusta, los comentarios positivos. Y la estética era clave. Usar el filtro perfecto, mostrar ropa de marca, proyectar una vida, pues, deseable. Es la imagen clásica del éxito en redes sociales que vemos tan a menudo. Pero los textos también señalan una desconexión. Hay una frase que, la verdad, resuena mucho. Internamente estaba vacía. ¿Cómo describen esa sensación? El texto la describe como una procesión interna que iba por debajo de esa superficie brillante, ¿sabes? A pesar de la atención, de los eventos, de la aparente popularidad, había una sensación persistente de insuficiencia. Este vacío, según se sugiere, se alimentaba de la comparación constante. Ah, la comparación, el eterno ladrón de la alegría, como dicen por ahí. Exacto. El material menciona que se medía constantemente contra otras influencers, fijándose en sus éxitos, en sus números. Si una de sus publicaciones no alcanzaba las métricas esperadas, la fuente describe que se sentía menos, inadecuada. O sea, no era solo profesional. No, no para nada. Afectaba directamente su autopercepción. Eso nos lleva a otra frase muy potente que citan los fragmentos. Su identidad era una fachada cuidadosamente construida. O sea, no era solo una imagen pública, era la base sobre la que sentía que se sostenía su propio ser. Y es una base increíblemente inestable, ¿verdad? Porque depende totalmente de factores externos e incontrolables. El algoritmo, el humor del público, las tendencias que cambian. Claro. El texto describe su autoestima como algo que fluctuaba dramáticamente con cada post, con cada comentario. Es agotador vivir así, ¿no? Totalmente. Imagínate la ansiedad constante de tener que mantener esa perfección, de no poder mostrar ni una grieta. Y esa presión es precisamente lo que, según los textos, prepara el terreno para el siguiente capítulo de su historia. La caída. Sí, aquí es donde la fachada, esa construcción cuidadosa, se viene abajo. Y de forma abrupta, pública.
El texto narra un incidente específico que lo desencadena todo. Se filtra accidentalmente una foto suya sin editar, sin los filtros que solía usar para perfeccionar su imagen. Uf, una pesadilla para alguien cuya identidad estaba tan ligada a esa imagen pulida. ¿Cómo describen los textos la reacción que provocó esa foto? La describen como inmediata y brutal. De repente, esa misma audiencia que antes la elogiaba se volvió hostil. El texto habla de comentarios crueles, ataques directos a su apariencia física real, burlas sobre la falsedad de su vida cuidadosamente curada. Es un ejemplo clarísimo de ciberacoso en su forma más descarnada. ¿Y cuál fue el impacto de ese ataque masivo en ella? Según los fragmentos, claro. Fue devastador. El texto dice que la intensidad fue tal que la llevó a cerrar todas sus cuentas de redes sociales. Usa palabras muy fuertes para describir cómo se sintió, humillada y expuesta. Como si le hubieran arrancado una piel protectora y la hubieran dejado desnuda ante el juicio de miles. Es interesante detenernos aquí un momento, porque a menudo pensamos que lo peor de perder una presencia en línea es, pues, la pérdida de la plataforma o los seguidores. Pero, ¿qué identifican los textos como el núcleo de su dolor? ¿Qué fue lo que más le dolió? Eso es clave. Según el relato, lo más doloroso no fue tanto la pérdida de la audiencia o la carrera de influencer en sí misma. Fue más bien la cruda realización de lo frágil que era ese valor que había construido. Hay una metáfora muy gráfica que usa, citada en el texto. Mi valor era tan frágil como una conexión Wi-Fi. ¡Qué frase! Es lapidaria. Realmente pone en perspectiva cuánto poder le otorgamos a veces a esas métricas digitales, a esa validación externa. Sentir que tu valor puede desconectarse tan fácilmente. Uf. Absolutamente. Es la constatación de que el castillo que había construido estaba hecho de arena digital. Y esta crisis existencial, esta humillación pública, es lo que la lleva, según los textos, a buscar un refugio, a iniciar un periodo de introspección. Y aquí la narrativa cambia de escenario, ¿no? Se aleja del ruido digital. Los textos describen que se retira a casa de su tía, un lugar tranquilo, lejos de la ciudad y, sobre todo, lejos de la presión de las redes. Sí, y su tía, descrita en los fragmentos como una mujer de fe serena y discreta, no intenta darle sermones ni soluciones rápidas. Simplemente le facilita un libro que contiene las parábolas de Jesús, pequeñas historias con una enseñanza moral o espiritual. Y una de esas parábolas, la de la oveja perdida, parece que resonó con Sofía de una manera muy particular. ¿Qué destacan los textos sobre su interpretación? Es interesante porque, según el relato, Sofía no se enfoca tanto en la idea de una oveja que se perdió inocentemente, por accidente. Su interpretación personal, marcada por su propia experiencia reciente, es que esa oveja se alejó por su propia necedad, por sus propias malas decisiones o vanidades. O sea, se ve reflejada en esa figura. Entiendo. No se ve como una víctima pasiva de las circunstancias, sino que reconoce su propia parte en la construcción de esa fachada que se derrumbó. Exacto. Y lo que realmente la impacta de la parábola, según describe el texto, es la acción del pastor. Deja las 99 ovejas que estaban seguras en el redil para ir a buscar activamente a esa única que se había perdido. La necia, la descarriada. Ahí es donde ella empieza a conectar esa narrativa antigua con su propia situación de crisis. Cierto. Precisamente. Y lo crucial, según los fragmentos, es con qué oveja se identifica. No se ve como una de las 99 exitosas, pulcras, instagrameables, digamos. Claro. Se identifican con la oveja perdida, en su estado más vulnerable. La describe como la sucia, la herida, la que ya no era fotogénica. Es una autoimagen radicalmente opuesta a la que cultivaba antes. ¡Qué contraste tan potente! Pasar de ser el epítome de la perfección digital a sentirse identificada con lo imperfecto, lo herido, lo que el mundo consideraría no digno de mostrar. Impresionante. Y aquí es donde, según el texto, se produce una revelación para ella. Contrasta cómo se siente juzgada y devaluada por el mundo tras su caída con la imagen del pastor en la parábola, que no espera a que la oveja se limpie o se arregle, sino que la busca activamente en su estado de desvalorización total. Entonces, es en esa acción de búsqueda incondicional donde ella empieza a percibir una fuente de valor diferente, una alternativa. Eso es lo que el texto sugiere, sí.
Describe una realización interna donde siente que el valor ofrecido por las redes sociales era contingente, falso, pero que el valor que me daba Jesucristo era incondicional, basado en el hecho de que yo era suya, no en lo que hacía, no en cómo se veía, ni en cuánta gente la aprobaba. Es fascinante cómo, según estos fragmentos, una historia de hace 2000 años le proporciona un marco completamente nuevo para entender su propia crisis digital del siglo XXI. Le ofrece una narrativa alternativa sobre su identidad y su valor. Sí, una narrativa que desde su perspectiva de fe la desvincula de la necesidad de la aprobación externa y la ancla en una sensación de pertenencia inherente. Una pertenencia que no depende de sus logros ni de sus fracasos, ni siquiera de su fotogenia. Y esta realización interna, ¿cómo se traduce en acciones concretas? Esto nos lleva ya al último tramo de la historia que describen los fragmentos, la transformación y lo que ella denomina el cambio de lente. El texto es cuidadoso al describir este punto de inflexión. No lo presenta como un evento milagroso o espectacular, ¿sabes? Con luces y fuegos artificiales. Lo describe más bien como una convicción serena. Una certeza tranquila que se asienta en su interior. Y mencionan una frase clave que encapsula esa convicción, como una especie de mensaje interno que sintió. Tu valor no está en lo que el mundo aprueba, sino en lo que yo ya he pagado por ti. Que bueno, dentro de su marco de fe cristiana, esta idea redefine radicalmente la fuente y la naturaleza de su autoestima. Exacto. Deja de ser algo que tiene que ganar o mantener a través de la validación externa. Y pasa a ser algo que, en su creencia, ya le ha sido dado, incondicionalmente. Y es desde esta nueva convicción que toma una decisión bastante audaz. ¿Cuál es esa decisión? Decide reabrir sus cuentas de redes sociales. Pero, y esto es lo crucial, con un enfoque y un propósito completamente diferentes a los de antes. Ya no busca construir o mantener la fachada. ¿Y cómo fue esa reaparición en línea? ¿Qué nos dicen los textos sobre su primera publicación tras este cambio? ¿Fue algo grande? Describen algo muy significativo y deliberadamente anticlimático en términos de la estética influencer. Publica una selfie simple, sin maquillaje, sin filtros, sin una producción cuidada. Ajá. Y la acompaña con un texto donde habla abiertamente de su lucha y del valor incondicional que siente haber encontrado en su fe. Es un acto que va diametralmente en contra de todo lo que representaba su presencia online anterior. Casi una declaración de principios, ¿no? ¿Y la reacción? ¿Volvió la viralidad o la aclamación masiva? Es interesante lo que describen los fragmentos. La reacción no fue masiva ni inmediata, o sea, no hubo una explosión de me gustas como quizá buscaba antes, pero sí destaca algo diferente. Los comentarios que recibió eran reales. ¿Reales en qué sentido? ¿Más honestos? Sí, en el sentido de que provenían de personas que conectaban genuinamente con su vulnerabilidad. Gente que compartía sentirse atrapada por la misma presión de la perfección, por la sensación de falsedad que a menudo impregna las redes sociales. Era una conexión, pues, más profunda, menos superficial, aunque quizá menos numerosa. Encuentra un tipo diferente de comunidad entonces. Una basada en la autenticidad compartida en lugar de la admiración por una perfección inalcanzable. ¡Qué interesante! Exactamente. Y ella misma, según los textos, conceptualiza toda esta experiencia, todo este cambio interno y externo, usando una metáfora. Lo llama un cambio de lente. Me parece muy potente esa metáfora del cambio de lente. No es que la realidad externa, las redes, la presión social desaparezca, sino que cambia la forma en que ella la percibe, la filtra y la valora. ¿Cómo explican los textos esa nueva perspectiva? Sugieren que ahora mira el mundo digital y a sí misma a través de una perspectiva informada por su fe. Siente que no necesita los filtros digitales para ser vista o valorada por Jesús y que su aprobación es la única que fundamentalmente le importa ahora. Es un giro de 180 grados respecto a su dependencia anterior de la validación pública. Y los fragmentos cierran haciendo un contraste final muy claro, ¿verdad? Entre el antes y el después. Sí, contrastan su identidad anterior, que ella misma sentía que cabía en la bio de su perfil de Instagram, esa descripción breve y curada, con esta nueva identidad que siente haber encontrado. Una identidad que describe como arraigada en un amor incondicional. Un amor que, según sus palabras citadas en el texto, la encontró cuando estaba más perdida.
en su momento de mayor vulnerabilidad y exposición. Es un arco narrativo muy completo el que presentan estos fragmentos de El filtro de la luz. Desde la construcción y el colapso de una identidad basada puramente en la imagen externa y la validación digital, hasta el hallazgo de un sentido de identidad y valor anclado en una experiencia de fe muy personal. Vaya viaje. Si tuviéramos que destilar la esencia de esta historia tal como la cuentan estos textos, veríamos ese viaje desde la crisis de identidad, agravada por la cultura de la perfección online y el impacto brutal del ciberacoso, hasta el descubrimiento de un ancla interna. En este caso, esa ancla es su fe y una reinterpretación personal de textos religiosos que le ofrecen un nuevo significado. Y el tema central que parece emerger con fuerza es ese conflicto inherente entre cómo medimos el valor en la era digital, a través de métricas externas, seguidores, me gusta, la imagen perfectamente curada, y la posibilidad de encontrar una fuente alternativa de valor, una que se presenta aquí como incondicional, interna y, en el caso de Sofía, de naturaleza espiritual. También resalta el poder transformador que puede tener un cambio fundamental de perspectiva. Ese cambio de lente del que hablábamos. El relato sugiere que no fue necesario que el mundo exterior de las redes sociales cambiara para que ella encontrara paz. Lo que cambió fue su marco interno de referencia, su fuente de autoestima y su manera de interactuar con ese mundo. Lo cual nos deja con una reflexión interesante, que quizás trasciende el contexto específico de la fe de Sofía. Va más allá, ¿no? Exacto. Porque su historia, tal como se presenta, toca una fibra muy contemporánea. Nos hace preguntarnos sobre la naturaleza del valor en nuestra sociedad hiperconectada. Precisamente. Y aquí lanzamos una idea para seguir pensando, algo que estos fragmentos nos invitan a considerar. En esta cultura digital que constantemente nos empuja a cuantificar nuestro valor a través de métricas externas y a construir personajes online cuidadosamente editados, ¿cómo podemos, cada uno desde nuestro propio camino y creencias, cultivar activamente un sentido de valor que sea intrínseco, resiliente y menos dependiente de la aprobación ajena? O, retomando esa metáfora tan visual de Sofía, ¿qué significaría para nosotros, en la práctica, dedicar menos energía a editar las imágenes que proyectamos al mundo y más a examinar y quizá editar la perspectiva fundamental, el lente a través del cual vemos nuestra propia vida y nuestro propio valor? Es una pregunta abierta, creo yo, sobre la autenticidad en tiempos de filtros constantes.